Buen día, estudiantes. En el siguiente video se mostrará la opción contar sí para contabilizar un determinado número de frecuencias absolutas en función de un criterio particular. El siguiente ejemplo habla sobre que a unos estudiantes de estadística en línea se les preguntó en cuántas actividades diferentes de Internet estuvieron durante una semana normal, una semana típica. Y los datos que se muestran en la tabla eh, son el número de actividades. Este, este número de actividades se denomina rango. En nuestra tabla de frecuencias tenemos en la primera columna, en la columna A, el número de actividades, es decir, hay personas que hicieron 2 actividades en la Internet, 3, 4 o hasta 13 actividades. Entonces, con la función contar sí, vamos a hacerlo de manera automática, de la siguiente manera. Para activarse la función necesitamos el signo de igual y vamos a escribir contar para que aparezcan las diferentes funciones de contar. Nos interesa la tercera función, que es contar sí, de la cual en la parte de abajo de la fórmula me dice qué es lo que va a requerir para hacer el cálculo. Va a requerir un rango, que es toda esta tablita de valores, y un criterio, que es el número de actividades. Entonces vamos a proceder a seleccionar nuestra tabla, que sería nuestro rango. Posteriormente me pide que escriba una coma y el criterio. En este caso el criterio son 2 actividades que se encuentran en la celda A2 y damos Enter. En este momento ya me cuenta que existen 2 personas que hacen 2 actividades en una semana típica. Posteriormente podríamos copiar nuestra fórmula, pero sucede algunos errores que debemos considerar. Si yo presiono la celda B3, observamos que el rango ya se desplazó hacia abajo, también una, una fila, y ya queda fuera cierta información. Para que no suceda esto, entonces debemos utilizar una técnica que se llama fijar. Y lo que vamos a fijar es la celda D6, D4 y la celda Q6 de la siguiente manera. La forma para fijar una celda es encerrar entre signos de dinero las letras de la celda. En este caso, la celda D4 voy a fijar solamente la letra D. De igual manera, voy a fijar la letra Q. Y de esta manera, ya el rango no se nos va a mover. Si yo presiono cualquier celda, vemos que sigue manteniéndonos el mismo rango. La sumatoria, este símbolo es una imagen. Es una imagen que yo inserté de esta manera. Vamos a presionar la opción de insertar. Nos vamos a ir a símbolos. En símbolos voy a presionar ecuación y se van a desplegar varias funciones. Nos interesa esta función que dice operador grande y vamos a agregar, vamos a insertar el símbolo de sumatoria. En el cuadrito vamos a escribir el signo de igual y ya podemos llevarnos esta imagen a la celda B14. Esto no va a influir en el cálculo, puesto que es una imagen que está sobre la celda B14. Para hacer la sumatoria de toda la columna de las frecuencias, hay 2 maneras. Nos vamos a posicionar en la celda B14 y vamos en la parte superior derecha, aparece el símbolo de autosuma, la opción de autosuma. Le vamos a dar un clic y
Excel va a seleccionar toda la columna donde se encuentran los valores de las frecuencias. Damos Enter y nos cuenta que son 40 frecuencias. Posteriormente, bueno, a partir de esta información, ya podemos insertar cualquier tipo de gráfica y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a la opción Insertar, una gráfica de barras, la primera opción, y nos va a mostrar un lienzo en blanco. A ese lienzo tenemos que incrustarle o meterle información a partir de la función de seleccionar datos, que está en la parte superior derecha, en la función de diseño, en herramienta de gráficos. Seleccionamos y se va a desplegar una nueva ventana en la cual en el rango de datos del gráfico no vamos a escribir nada y vamos a agregar el nombre de la serie, que sería número de actividades, número de actividades que hace un grupo en Internet en una semana típica. Y nos posicionamos en la flechita de la siguiente ventana y vemos que aquí hay un igual, dos llaves y un uno. Al momento de seleccionar los datos, eso se va a borrar, pero si por error tú dieras clic dentro de la ventana, no pasa nada, solamente lo borras. Ahora vamos a, en esta parte de modificar serie, vamos a seleccionar todas las frecuencias absolutas, desde el 2 hasta el 1, y vamos a dar Enter, aceptar, y vamos a editar las etiquetas del eje horizontal, que son el número de actividades. Vamos a seleccionar el número de actividades del 2 hasta el 13 y vamos a aceptar. Nuevamente aceptar. Y ya tenemos nuestro primer gráfico, que es un gráfico de barras verticales. Y vamos a editarla. Aquí en la crucecita vamos a agregar el título de los ejes y ya se nos despliegan dos recuadros, uno para el eje vertical, otro para el eje horizontal. Podemos meterle también las etiquetas, ¿sí? Que, por ejemplo, en la barra 9, donde hay 9 actividades, tenemos 9 personas que hacen 9 actividades. Por ejemplo, en el número, por ejemplo, hay una persona que hace 13 actividades, dos personas que hacen 12 actividades, una persona que hace 11 actividades, 9 personas que hacen 9 actividades, una persona que hace 8, dos personas que hacen 7, etcétera. Entonces, en este eje, en el eje vertical, vamos a modificarlo y vamos a ponerle número de personas. Y en el eje horizontal, vamos a escribir número de actividades. De esta manera ya tengo lo principal de una gráfica, que es el título, a qué se refiere el eje vertical, a qué se refiere el eje horizontal. Tengo las barras y tengo las etiquetas. Si nosotros quisiéramos cambiarle de color a cada barra, entonces damos doble clic en el lienzo y se va a desplegar una ventana del lado derecho que dice formato del área del gráfico. Y si seleccionamos una de las barras, se seleccionan todas con un clic
Y tenemos en formato de serie estas tres barritas, un polígono y un botecito. Vamos a presionar en el bote y vamos a ver que en relleno hay varias opciones, sin relleno, relleno sólido, y en la parte inferior dice variar colores entre puntos. Damos un clic y en automático nos va a generar un color para cada barra. Ya aquí es cuestión de que ustedes vayan explorando para ir modificando o ir editando su gráfica. Aquí en el lapicito hay diseños ya preestablecidos para que ustedes le den al que más les guste. Y de esta manera tenemos ya nuestra gráfica de barras. Yo lo que voy a hacer es eliminarla para generar las demás gráficas que me interesa. Que veamos, la siguiente gráfica es una gráfica circular en la cual vamos a proceder de la misma manera. Insertar. Vamos a meter un gráfico circular en 2D. Se nos activa un lienzo en blanco, el cual vamos a meter información mediante seleccionar datos. Vamos a agregar. El nombre de la serie es el mismo. Número de actividades que hace un grupo de estadística en una semana típica. Voy a modificar la serie, los valores de la serie. Nuevamente voy a tomar las frecuencias absolutas, del 2 hasta el último 1. Enter, aceptar. Y vamos a editar nuevamente, ingresando el número de actividades del 2 hasta el 13. Aceptamos y aceptamos. Y en automático tenemos ya nuestra gráfica, la cual también podemos ponerle las etiquetas, ¿sí? En las etiquetas hay manera de ponerlas en diferentes posiciones, en el centro, al extremo interno, extremo externo, ajuste perfecto, etcétera. Llamada de datos. Y bueno, hay más opciones. En el lapicito nuevamente podemos editar nuestra gráfica para que quede de una manera que más me guste. Yo lo voy a dejar como voy a dejar en el centro. Y de esta manera tenemos ya nuestra gráfica de pastel o gráfica circular que también se le conoce. Posteriormente voy a continuar con un polígono de frecuencias abierto. Enseguida les estaré diciendo cómo y por qué se le llama polígono de frecuencias. La palabra polígono es una figura geométrica que tiene muchos ángulos. Entonces vamos a proceder de la misma manera, insertar. Y ahora vamos a tomar o a insertar una gráfica de líneas a la cual le vamos a meter la misma información. Vamos a agregar, le vamos a dar nombre, el mismo nombre que hemos estado manejando. Abrimos el valor de la serie y tomamos las frecuencias absolutas. Enter, aceptar. Editamos los valores que son el número de actividades. Enter, aceptar. Y de esta manera tenemos ya nuestro polígono de frecuencias, el cual empieza en el 2 y termina en el 1, ¿sí? Es decir, no toca el eje horizontal.
Vamos a darle formato. Vamos a ponerle sus etiquetas, sus títulos. Y el título del eje es el mismo. Número de personas o número de estudiantes. Y en el eje horizontal vamos a escribir número de actividades. Como les comento, pues ya ustedes pueden explorar para que editen su gráfica y la pongan pues a su gusto. Nosotros, si seleccionamos nuestra gráfica, le podemos dar formato, tipo de línea, grosor de línea, etcétera. El color de la línea. Y bueno, con eso terminamos nuestro polígono de frecuencias abierto. El polígono de frecuencias cerrado tendrá que tocar de inicio el eje vertical, es decir, empezar de cero y terminar en cero. Y la manera es la siguiente. Para esto necesito una fila donde se encuentre en la frecuencia absoluta el número cero. Si yo me acerco a los números 1, 2, 3, 4, que es el número de fila, entonces voy a insertar aquí en el número 2, que salga la flechita, clic derecho, y vamos a insertar una fila para escribir en frecuencias absolutas el número cero. Lo mismo vamos a hacer en la celda 15, en la fila 15, perdón, y vamos a colocar el cero también. Y vamos a proceder de la misma manera, insertar una gráfica de líneas, seleccionar datos, agregar, le vamos a poner nombre, que sería el mismo, mismo nombre, editamos los valores o ingresamos los valores de la serie, que sería desde el 0 hasta el último 0. Enter. Aceptar. Y vamos a editar también los números de actividades desde la celda vacía, desde la primera celda vacía hasta la última celda vacía, que está después de el número 13. Aceptamos. Y aquí ya no es necesario editar los valores, ¿sí? Y tenemos ahora sí entonces nuestro polígono que empieza en el punto 0 y termina en el punto 0. Agregamos los títulos de los ejes. Podemos poner etiquetas. Darle un formato, cualquier otro formato. Y escribimos los títulos de los ejes. Número de alumnos o de estudiantes o de individuos. Y en el eje horizontal vamos a escribir número de actividades. Si tú quieres, puedes a estos títulos ponerles algún relleno, cambiarles el tipo de letra o el color de letra, perdón.
para que tu gráfica sea más llamativa. Y con esto terminamos entonces esta, esta primera sesión que, bueno, se trataba de que aplicaran la función contar sí para un determinado rango con un criterio específico y diseñar diferentes tipos de gráficas. Nos vemos la próxima.